organizada o simplemente de forma improvisada. Okay. De repente, vamos a salir por ahí a buscar un lugar a ver si encontramos un sitio bonito. Y de repente te topas con este lugar que tú dices, Dios mío, ¿dónde estaba esto? ¿Dónde estaba yo que no sabía de dónde esto? estaba yo? Y entonces son lugares que tú puedes recomendar porque son lindísimos. Y yo me atrevería a decir que deben haber, no sé, cientos de lugares en Puerto Rico, cuidado si son miles, que tú no tienes idea de que existían y te topaste con ellos y tienes que decir, te lo recomiendo, tienes que ir a tal sitio porque este lugar está demasiado bueno. Sí. ¿Te ha pasado? ¿Te has topado con lugares sin querer queriendo? Yo me he topado con lugares así que son súper conocidos para muchas personas, pero para mí no, porque pues te tengo que decir que trabajo mucho los fines de semana, tengo compromisos y muy pocas veces salgo, pero las veces que salgo siempre descubro, por ejemplo, el mar que la arena es rosita, ¿cómo se llama? Que la arena es como rosada, la sal es rosada. ¿Dónde es eso? Eso es como por Cabo Rojo, por allá abajo. ¿De veras? ¿Tú no lo has visto? No, es que yo... Eso es hermoso, hermoso. Yo no turisteo mucho, entonces no sé, fíjate. Yo me tomé unas fotos allí, no parece ni Puerto Rico, y entonces te venden las bolsitas de sal allí mismo, rosadita. Eso es Lajas. Es como Lajas, sí, yo creo que es Lajas. He escuchado algo así, sí. Sí, es bien lindo. Y que tú me dices de también en Oaxaca. Lago. Imagínate, sí. Yo hace 1000 años que no voy por allá. Precioso, sí, precioso. Que no se me olvide que tengo que darle las gracias a la gente de Caprichos Coffee Shop. Este segmento llega a ustedes gracias a la cortesía de Caprichos Coffee Shop en Guaynabo, 787-390-6382. Pues la verdad el caso es que este país, esta islita tan pequeña, está repleta de lugares que son simplemente espectaculares, ¿no? Sí, señor. De hecho, las redes sociales han servido mucho para uno descubrir sitios que uno tiene que... Y, oye, conozco gente que tiene listas interminables de lugares para visitar en Puerto Rico. Y ahora con este periodo que estamos viviendo, yo conozco una familita que tienen literalmente una lista. Entonces, todas las semanas procuran ir a algún lugar. Y la lista es de 2 o 3 páginas. Yo tengo una amiga, mi estilista, que se dedica a eso los fines de semana, a turistear. Ella, yo digo, ¿en serio estoy en Puerto Rico? Exacto. Cuando me enseña las fotos, lugares que yo ni conozco. Cierto. Espectaculares. Sí. Queremos que seas tú el guía turístico de nosotros hoy y de los demás oyentes. Y si has descubierto en un paseo un lugar bien lindo, espectacular, que tú quieras que otros visiten para que disfruten de lo que tú disfrutaste, sea una vista, sea un río, una quebrada, sea un restaurante, sea una cabeza de playa, no de las famosas y conocidas, sino esta esquinita en tal sitio, sea tipo Finca Be Happy en un tope de una montaña con una vista espectacular, sea donde sea, comunícate con nosotros en esta mañana y dinos qué recomiendas porque lo viviste. De hecho, yo he visto una foto del lugar que es en Ay Bonito Dicen, y lo he visto por mucho tiempo, y nunca, no sé ni siquiera exactamente dónde es, pero en las fotos de las páginas, el sitio se llama El Chalet. Entonces, aparentemente tú vas a un risquito y llegas a un charco que es como que estás en vi la foto, la vi. Como si estuvieras en otro mundo, tú sabes. ¿De verdad? Sí, es espectacular. Hay que ir por ahí. Y en Ay Bonito también hay una casa que está hecha de troncos que trajeron fuera de Puerto Rico. No sé si ¿han escuchado de esa casa? No, esa no. Es una casa completa de troncos, y creo que la gente va a ver la casa. Es espectacular, no es de turismo, pero la gente se para de afuera y esa persona trajo esos troncos fuera de Puerto Rico. Wow. Creo que es hermosa, es una mansión hermosa. Bueno, si tú has descubierto un lugar así de manera accidental tal vez, o simplemente turisteando por ahí, cuéntanos dónde está ese lugar y cómo se llama. 787-993-9700 y sería bueno que hiciéramos la listita, de hecho. Podemos por ahí apuntar y así nos damos la vuelta. Vía WhatsApp también. Exacto, por WhatsApp puedes enviar los detalles del lugar y si tienes fotos también, 939-210-9263. 939-210-9263. Ese es el WhatsApp de Nueva Vida, pero al aire, el 787-993-9700. Adelante, Ruta, buen día. Saludos, la tinaja en Nahuabo.
Las tinajas en Nahuabo. Nahuabo, sí. Ahí se da un saltito de 35 pies, nada más. Wow. 35 pies. Uy. Bien fría. Chacho. 35 Voy para allá. pies. Ven acá, ¿y tú te diste ese saltito o estás diciendo que la gente lo hace? Yo me di el saltito, se los voy a enviar por WhatsApp. Dale. Dale, Dale. papá, para Yo me verte. atrevo, ¿ustedes se atreven? No, para nada. Yo me atrevo. Nunca jamás. Pero ¿y por qué no? No. Ni en este siglo, con ni en el 3 venidero. salvavidas abajo. Ay, bendito. No. Y yo no muero abajo. Yo muero a mitad de camino. A mitad de Exacto. camino. Sí, los doctores diagnostican mientras bajaba ya Tú sabes ya lo se había ido. Del susto. Tú Sí. sabes lo rico que es sentir esa sensación, te parece que vas volando. Ahora, 35 Uy, no. pies es más alto que este edificio, que es de 2 pisos. No es más alto. No es más alto, pero está. Este edificio yo creo que tiene como 50. Como 50 pies. Pero quítale 15 y. Yo me atrevo. Si me garantizan que no hay rocas allí, ¿verdad? Pues claro. Pero ¿cómo no va a roca? No. Las Allá tinajas abajo. en Nahuabo. Mira, a ver, está pendiente Morena. Que Sí, yo voy es a que ver está el video. cargando porque se le fue la carga. Ok. 787-993-9700. Cuéntanos un lugar bonito, espectacular que descubriste turisteando por la isla. Adelante. Ruta, hola. Y buenos días. Buenos días. Mira, precisamente este fin de semana se llama Casa Linda en Aguada. Tienes dos vistas. Una vista te da para que cubres hasta San Sebastián y la otra te mira para Mayagüez y la bahía de Cabo Rojo. Espectacular. Mira Qué bien. Casa linda. Casa Casa linda. Linda. Y hacen una lasaña de plátano. De plátano. Sí, igual, todo lo mismo, pero en vez de pasta es plátano. Majado de plátano, de amarillo o de yuca. Y, Eso a mí me y gustaría. riquísima, queda riquísima. Espectacular. Espectacular. Eso a mí me gustaría. Y Lasaña de se gusta en plátano. el nombre del Señor de los días este fin de semana con mi familia y fuimos y es espectacular, lo recomiendo. Qué chévere. Ahí está. Gracias por tu llamada. Vayan haciendo su listita. Exacto. Cuéntanos otro lugar bonito que descubriste turisteando por la isla. 787-993-9700. Que la cantidad de lugares se ha proliferado, ¿no? O sea, hay gente que ha abierto las puertas de sus fincas o qué sé yo, de lugares que ellos tienen acceso. Y hay de todo. De hecho, yo vi unas fotos de un lugar donde hay gente acampando cerca de unas cuevas. Ahora no recuerdo pero eso es una cosa del otro mundo. Tú sabes. Yo vi la foto de lo que tú describiste ahorita y ese chalet queda dentro del agua, una parte. Y yo me pregunto si en un aguacero torrencial por la noche, es que esa es mi mente. Papá, tú estás inundado. Sí. O sea que mientras sean estos últimos días que no ha llovido, un fin de semana como este fin de semana que no llovió, debe ser espectacular en ese sitio. Bien romántico, pero en una tormenta debe ser una Pero en pesadilla. días bien lluviosos, Sí. tú estarías pensando porque ese charco va a crecer rápido Uy. y como el nivel del piso está tan cerca del agua, Ajá. tú puedes estar con una crecida y el charco es grande. La foto tiene el charco con el agua cristalina que se ve hermoso, pero Pero es que las con pargueras, aguaceros torrenciales la mentecita mía corrió. en las pargueras las casitas son así, donde tú te hospedas. Exacto, sí. Hay muchas casitas de madera Pero- dentro del agua. Pero acuérdate Estas tocan el que agua. por más que llueva, el mar no crece. Claro, pero claro. en una quebrada, en nuestro Puerto Rico, es al contrario, una pequeña quebrada se convierte en, tú ¿Por qué sabes, es en un una río quebrada? Tremendo. Es una quebrada. Sí, es un charco Sí, que es un o sea, charco. viene del río, ¿no? Una corriente, sí. Y eso es ahí bonito. Yo creo que era Orocovis, ¿no? Bueno, hay un chalet en Ay Bonito que tiene abajo un charco. Yo nunca he ido, pero veo las fotos y es una cosa del otro mundo, bien lindo. A mí me gusta eso. Paraíso. Casitas así dentro del agua. me No, se encanta. ve demasiado de lindo. Me encanta. Espectacular. Cuéntanos, adelante, buen día. Hola, mi nombre es María Elena. Hola. Yo tengo una página en Instagram donde me paso posteando fotos que tomamos alrededor de la isla, pero es exploratorio. Nosotros nos perdemos, usamos Google Maps y empezamos a meternos por recovecos con la 4x4 que tenemos y descubrimos unas áreas preciosas. Puerto Rico es hermoso y hay muchas cosas que se pueden hacer con distanciamiento social, Ajá. que es explorando esta bella isla. Sobre todo el camino de Maunabo es precioso, el que no ha ido por la
panorámicas. Ay, Eso sí. es espectacular. Sí lo es, sí lo es. Maunabo, esa Ven acá panorámica. para ver las fotos y que te sigan un montón. ¿Cuál es tu cuenta? ¿En Twitter dijiste? En Instagram En se llama Instagram. Taíno Overland. Somos fanáticos de aquí de Fernan. Sí, Taíno Overland. Tremenda gente. Estas se pasan. Ustedes subieron una foto en estos días en Dorado, ¿no? Sí, exploramos un área por allí en Dorado, bello, precioso, ¿De verdad? Playa La Plata. Lamentablemente está lleno de basura, pero es un área espectacular. Para rescatarla, entonces. Tienen que seguir a esta gente, Taíno Overland. Ajá. Sí. En Instagram, si tienen una foto, esta gente se pasan, tú sabes, corriendo la isla entera y tienen una foto en un video del otro mundo. Wow. Sí. Qué bien, Chévere, qué bien. chévere, Ah, sí. pues ahí los voy a seguir. Un abrazo, Vamos muchachos. a verlo. Gracias, No, igual. Cuídense. Gracias a ti. Qué chévere. Sí, hay mucha gente haciendo este tipo de cosas. Qué bueno, ¿verdad? Y hay Y mucha déjame gente- decirte, para la salud mental, que es el tema candente. Exactamente. O sea, cuando la gente coge miedo y no sale de la casa, y al principio pues nos quedábamos nice, pero dar unos paseos así, no hay nada más terapéutico. El contacto con la No, naturaleza olvídate de eso. es otra cosa. El Es pisar verdad. tierra, Claro. el pisar agua, todas esas cosas son importantes. Bueno, cuéntanos a dónde fuiste que nos quieres recomendar porque estabas turisteando y te topaste con ese lugar tan especial. 787-993-9700. También terapéutico, es un cafecito de panadería Lo Jocks es. and Coffee Shop. Sí, lo es. Pues esa gente tiene ahí de todo, entonces hay desayunos, brunch todo el día. Todo el día. Qué Así que vayan por rico. allí, menú keto, sándwiches, wraps, cafés calientes, fríos, batidas. Usted vaya por allí en la avenida Luis Muñoz Marín, número 22 en Villa Blanca, en Caguas, esquina Diamante. El teléfono es 787-425-0502 hasta las 8:30 de la noche. Búscalos en las redes sociales. Panadería Jocks and Coffee Shop. Adelante, Ruta, buen día. Hola. Buenos días. Hola, el que anunció ahora mismo en el programa, la Casa Linda, ¿en qué pueblo es? Ah, La Casa Linda. La Casa Linda en Aguada, ¿no? Aguada. Aguada, Aguada, sí, Aguada. El de la lasaña de plátano en Aguada. En Aguada, sí. ¿En Aguada? Aguada, sí. Sí, vas para allá. Sí, quiero ir. Ah, pues dele. Seguro que sí. Ok. Gracias Dicen por estar que- acá en ruta. Dicen que en Jayuya abrieron un nuevo concepto bien lindo, así en madera, olvidé el nombre, pero dicen que es hermoso y se come riquísimo. El brunch, el concepto del brunch llegó a Jayuya. Qué bien. Qué rico, me gusta que se sigan expandiendo. Uno se alegra cuando la gente de los pueblos siguen creciendo. Hay unos amigos oyentes de Nueva Vida, que ahora se me olvidó el pueblo, pero es en el área norte-noroeste. Ah, yo tengo aquí el nombre. Se llaman Playuelas Horse Ride. Elena y su esposo, oyentes de Nueva Vida, tienen esta finca de unas 15 cuerdas y a la orilla de la playa y tiene te da una cabalgata, una cosa bien bonita, bien Mira qué bonita. bien. Sí, son gente buena. Adelante, Ruta, buen día. Buen día, la foto fue enviada. Ok, sí, Ajá. es que nos quedamos sin batería y ya está Ya regresando. prendió. Ya prendió por lo menos. Sí, ya dale, estoy dale. viendo la manzanita del teléfono. Sí, ya la estás Ok, viendo, ¿verdad? Ya Así somos que- la manzanita. Ya mismito la vemos, papá. Adelante, buen día. Buenos días. Quería decirle que aunque ustedes están bien cerca a un pueblo que he visitado y me encanta y tiene muchas cosas pintorescas, es Caguas. Caguas tiene muchas cosas para ver allí en ese lugar. Y Hacienda Muñoz también me gustó mucho. Ah, claro, sí, eso Una cosa es fino. que nosotros hacemos, mi esposo y yo, cuando visitamos cada pueblo de la isla, vamos a la plaza del pueblo y oramos por ese pueblo, por el alcalde, por todo. Y ese es un proyecto que estamos haciendo, que nos divertimos porque vamos a los pueblos, comemos la comida típica y todo, pero oramos en ese lugar. Mira qué bien. Qué bueno. Qué detalle lindo tienen ustedes con el pueblo. Sí, es un detalle importante. El pueblo los bendice con esas cositas lindas y ellos bendicen al pueblo con una Muy bien, oración. una oración. Claro que sí. Espectacular. Mira, me están hablando de la charca en Aguada. La Que- charca. La charca en Aguada, que es súper espectacular, me dicen. Ok. Esa Sí. no. La charca en Agua. Mira, en las Marías abrieron en estos días también es como sí, es como un chalet bien bonito. Entonces vi unas fotos extraordinarias. Lo pueden buscar en Las Marías. En las Marías. En Las Marías. Ok.
A ver si encuentro el nombre. Pueblos de agricultura, mucha agricultura, Las Marías, Maricao, San Sebastián. Adelante, buen día. Sí, buen día. Quería aclarar que al comienzo, cuando Moraima está hablando de las áreas de las sales, eso es en Cabo Rojo, Bahía Salinas, donde está Playuela, lo que le dicen Playa Sucia, que es una reserva natural. Playa Sucia, eso. Ajá. Qué bien. ¿Tú eres del área oeste? No, de acá del área metro. Okay. ¿Verdad? Yo dije Cabo Rojo y es rosada la sal, ¿verdad? Sí, está ahí. En la Serra de Playuela es conocido como Playa Sucia. Sí. Es una reserva natural, donde está el faro de Cabo Rojo. Hermoso. Qué bien, sí. Ese lugar El área es del faro hermoso. hermosa. Pues yo allí y es espectacular. Yo me sorprendí ver, se ve todo rosado, el agua rosada, la sal. Sí, es todo rosado, no parece Puerto Rico. Entonces hay unas montañas de sal, tú te encuentras con montañas de sal y vas caminando entre esas montañas y son rosadas, la sal es rosada. Tenemos de todo en esta islita. Sí, precioso. Tenemos absolutamente casi de todo. Tengo recuerdos de haber ido, muchacho, en realidad hace 1000 años, a Caja de Muertos. No sé si todavía se puede ir a visitar esa islita. A mí me parece que sí. Pero fue una experiencia, recuerdo, fue súper lindo. No sé cómo estará ahora, pero súper bonito. Bueno, cuéntanos a qué lugar fuiste que tú nos recomiendas. Turisteando por la isla con nuestros amigos de En Ruta, 787-993-9700. Aquí hay una foto de Jayuya Paradise, es un lugar familiar, tiene una vista espectacular. Aquí estamos viendo el campo bien, una montaña bien arriba. ¿Dónde es el lugar de la foto que nos enviaron? El lugar de... ¿No recuerdan? Vamos a ver. La charca, míralo él ahí tirándose. Naguabo, la de los 35 pies. ¿Le diste play? No, sí es una foto. Mira qué loco en el aire. Está en el aire, ¿verdad? En el aire, si tú te sientes volar. Y a rayo, qué clase de loco. Dios te bendiga, papá. Y se parece a Peter Pan flotando allá arriba en el cielo. Mira, deja eso. Pero tú ves las piedras abajo, tú sabes, yo con ese look de esas piedras, claro está. Las piedras están al lado. Están al lado, pero para mí están abajo. No, estoy con Juan. A mí, yo tengo taquicardia de verlo. No, yo me tiro. Mira para allá. Yo me tiro. Mira, deja eso. Sí. Muy fuerte. Cae esta panza así flat encima de esa agua, brother, y me tienes que recoger. Si te tiras de pecho, ¿cómo te vas a tirar de pecho? Es que yo no tengo idea, yo me tiro y yo no sé cómo voy a caer. Tienes que tirarte de cabeza. ¿De cabeza? Sí. ¿Sabes tirarte de cabeza una charca? Para el que sabe es así de fácil. Sí, tú te tiras de cabeza, pero... Claro, o de pie si no es tan alto. Y ven acá, y tienes que poner así los brazos derechos después como para cortar el agua y la cuestión. Exactamente. Aquí lo importante es asegurarte que vayas de cabeza y no que te hagas ¡pam! Te vas a dar una quemada en ese pecho. Bueno, lo importante es sobrevivir. Sobrevive si sigues las técnicas, chicos. Yo filmo al que quiera o a la que quiera, pero no lo hago. Dame el teléfono, yo te firmo para que te lo lleves de recuerdo. Te tiro la foto o te saco el video. Yo te espero abajo. No, mira, pero 35 pies no. La gente sigue escribiendo. Adjuntas puentes colgantes cruzando el lago Garza. ¿Lo han visto ese? No lo he visto. No, Hacienda Negrón en Ciales. Ajá. Yo voy bastante a Ciales. Hola, buen día. Hola, buenos días. Hola, cuéntanos, amiga. ¿Conmigo? Sí, contigo. Hola. Buenos días. Uno de mis pueblos favoritos y que tengo familia allí también es el pueblo de Rincón. Ajá. El faro de Rincón es espectacular. Y ahora el pueblo tiene muchos lugares exquisitos para comer, para cenar, con brunch. Tiene unas playas espectaculares. Hay muchísimas playas para ir, además de la playa del pueblo de Rincón. Está también las playas Los Almendros, que es espectacular, una playita bien pequeñita. En cuanto a personas que van allí, es porque realmente conocen el área, que no es para que todo el mundo, ¿verdad?, que ahora con lo de la pandemia, pues entonces podamos estar bastante separaditos, pero el pueblo de Rincón es espectacular de bello. Sí, Rincón ha dado un cambio dramático.
Yo soy del área oeste, yo soy de Aguada, el pueblo al ladito, y ver la transformación de Rincón en un pueblo turístico con un movimiento impresionante. Mucho americano. Semana Rincón ahora es una cosa de tú decir qué está pasando en este pueblo. Yo amo Rincón, sobre todo ver las diferentes culturas, porque viene mucha gente. Mucho americano, ¿no? Americanos que establecen sus negocios, surferitas. Tú sabes que es que esa área es donde mejor... hay olas para los surfers. Olas para los surfers, entonces deciden quedarse a vivir aquí. Sí. Yo he entrevistado a mucha gente de allí por curiosidad, ¿no? Que voy a comer a los negocitos. Dice que les ha encantado tanto que se quedaron y no hablan español, te hablan en inglés, mucha gente de Holanda también. De verdad que es impresionante ir a Rincón, impresionante. Sabes que he visto fotos de una charca bien bonita en Bayamón, nosotros somos de Bayamón, yo no sabía que en Bayamón... No sé, por las montañas por ahí para arriba, yo no sé, pero una cosa, ¿sabes? Sí. Hermoso. Lindo. Es que hay muchos lugares que está bien escondido. Mira, el Clisanto fue la charca donde yo me crié. El Clisanto, el Lirio, la Negra, pero la Negra era peligrosa. Ah, sí. Sí. ¿Y son que charcos grandes? Son charcos, en la Negra se ahogaba mucha gente porque había como una especie de remolino y aún así la gente iba. El Pilón. Muchas charcas. Cuando dice que la Negra era peligrosa, ¿te refieres a ti? Más o menos. Chévere, bueno, un abrazo a toda esa gente que anda paseando la isla y descubriendo lugares lindos, ¿verdad? Todo así. Sí.